Bienvenidos al ciclo de exposiciones de la asignatura Presupuesto 1. Se les va a hablar sobre las técnicas aplicadas en el proceso presupuestario. Nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Daniela Perdomo, Diandra Pérez, Yoselin Ocanto y mi persona, Tania Leal. A nosotros nos correspondió hablar sobre el presupuesto tradicional o clásico. Voy a definirles primero qué es presupuesto. Pre viene de antes, supuesto es un hecho o hipótesis, presupuesto, hecho antes. Un presupuesto es una cantidad de dinero que se estima tener para los gastos en la elaboración de un proyecto. En el artículo 311 de la Constitución, el Ejecutivo Nacional presenta a la Asamblea Nacional los ingresos, egresos y endeudamiento que se va a tener con la nación durante el transcurso de un año. El origen del presupuesto clásico tiene su origen a finales del siglo XVII y se extiende hasta el primer tercio del siglo XX. Su vigencia está en que el poder ejecutivo se desarrolla a finales del siglo XIX. Va a depender del poder legislativo. ¿Qué es lo que le interesa al poder legislativo? A él le interesa saber quién desarrolla el presupuesto y si de verdad la cantidad que se estimó para ello se gastó con esa finalidad. Ahora les voy a definir lo que es el presupuesto tradicional. Es un instrumento financiero y de control para la adquisición de bienes y servicios según su naturaleza. Esto se usa con el fin de que las metas y objetivos se puedan lograr. Mi nombre es Daniela Perdomo. Dentro del presupuesto clásico o tradicional encontramos unos principios que a lo largo del tiempo han sido considerados como el punto de partida generalmente aceptado para la construcción de normas jurídicas que regulan el proceso presupuestario. Dentro de estos principios encontramos el principio político, el cual está compuesto por la competencia. Este principio indica que le corresponde al Ejecutivo Nacional elaborar y ejecutar el presupuesto. Este lo presenta ante el Poder Legislativo, en nuestro caso ante la Asamblea Nacional, para que ésta haga su revisión, enmienda y aprobación, así como también determine las modalidades de su control. Este principio es el fundamental. También encontramos los principios jurídicos. Dentro de los principios jurídicos encontramos la universalidad. En el presupuesto, ¿verdad? O el presupuesto se tiene que incluir la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, no permitiéndose la existencia de un gasto adicional, ¿verdad?, que crea un extra al presupuesto. También encontramos la unidad. Este principio viene en consecuencia al principio anterior y tiene como objetivo facilitar el control del Poder Legislativo sobre el presupuesto. De acuerdo a este principio, todos los ingresos y los gastos deben se deben incluir en un solo presupuesto. Tenemos el principio de la especialidad. Este principio nos habla o nos establece que todos los créditos deben ser aplicados exclusivamente a los fines que han sido consignados dentro del mismo. Tenemos el principio de la anualidad. Este principio nos habla que el presupuesto tiene que tener un periodo de vigencia reducido, específicamente de un año, y los créditos deben gastarse dentro de este mismo periodo. El principio de la publicidad. Este principio nos habla que los ciudadanos deben tener el conocimiento hacia dónde se destinan los recursos que se van a financiar. La publicidad debe hacerse al inicio, en el proceso y al final del periodo del presupuesto. Esto se hace a través de informes, de comparecencias y de interpelaciones. Es lo que nosotros conocemos como la rendición de cuentas. Y por último tenemos el principio de la claridad
o la exactitud. Este principio nos habla de la claridad y la transparencia que tienen que tener los créditos, eliminando así la naturaleza global. Soy Diambra, voy a darle continuidad a los principios. Principios económicos. El principio de limitación del gasto público se refiere a que este es considerado un gasto innecesario y que solamente debe llegar a sectores esenciales donde las empresas privadas no tengan un acceso, pues. El principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto debe estar equilibrado, por lo que no solamente desde el ámbito contable, sino del económico. Esto es para evitar que los recursos caigan en un endeudamiento público. El principio de neutralidad impositiva. Este se refiere a que los impuestos, más que todo es a los impuestos, ¿verdad?, que deben de cobrarse cuando haya un máximo desarrollo de la economía para no perturbar a los ciudadanos y que no se vea afectado el desarrollo económico. La deuda pública autoliquidable. Esta se refiere al paralelismo que existe entre el Estado y las empresas privadas. Para buscar, de esta forma ellas colaboran a lo que es la carga pública. Principios contables. Está el principio del presupuesto bruto, que quiere decir, esto va relacionado con el principio jurídico de la universalidad y hace referencia a que todos los gastos y los ingresos se imputen al presupuesto por su importe íntegro, sin descuentos, ya sean por recaudaciones o cualquier actividad de otra naturaleza. Los principios de unidad de caja. Esto va ligado al principio jurídico de la unidad y tiene que ver, más que todo, con que los ingresos y los gastos de la hacienda pública deben realizarse todos de una misma caja. Principio de especificación. Esto va relacionado con el principio jurídico de la especialidad. Entre ellas, o sea, quiere decir que todas las partidas deben estar detalladas, pero debe existir también registradas las partidas globales. Principio de ejercicio cerrado va ligado con lo que es el principio jurídico de la temporalidad, y es que exige que todos los impuestos sean incluidos en el presupuesto indefinidamente, o sea, deben ser incluidos en el momento en que se desarrolla y ejecuta ese presupuesto. Y ahora hablaremos de las características del presupuesto clásico. Clasifica las transacciones en cuentas específicas y se puede realizar un gasto siempre y cuando exista una cuenta para un fin específico y que tenga fondos. Es inflexible ya que no permite trasladar fondos de un rubro a otro. Tiende a ser incremental porque cada año los departamentos solicitan el mismo presupuesto más un porcentaje. Genera estabilidad y predictibilidad. Da consistencia a los departamentos, trata de manera igualitaria a todas las divisiones o áreas de gobierno. Las ventajas. Sirve para operar cambios en la organización, permitiendo así aprovechar al máximo los recursos con los que ésta cuenta. Genera información sustantiva, posibilitando la toma de decisiones de cualquier nivel. Es sencilla de aplicar y no requiere de un personal altamente calificativo. Las desventajas. No dispone de la información suficiente que lo permita observar en qué se utilizan los ingresos. La metodología que utiliza es un análisis simple y hasta rudimentario. No establece responsabilidades precisas, ya que no establece ni objetivos a alcanzar. Gracias por su amable atención.